Damos gracias al Señor, hermanos, amados, hermanas. Les saludo, les abrazo en el amor del Señor. Quien les habla el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 de Barrio El Tambo. Bueno, acá estamos una vez más para seguir con la meditación del libro del libro de Apocalipsis, ¿no? Abrazo a todos los hermanos, a todos, a cada uno de ustedes. Saludo en este día al hermano Néstor, que cumplió años, y a toda su familia. Le deseo un feliz cumpleaños. Bueno, ya lo saludé, pero quería hacerlo público, hermanos. No se olviden del hermano Néstor, hermano, para saludarlo. También les comunico que mañana vamos a estar de 10 a 11 de la mañana para poder salir juntamente con la radio. Pero después, el martes, el miércoles, el jueves, vamos a estar de 8 a 9 de la mañana y el viernes vamos a estar nuevamente de 10 a 11 por el programa de la radio. Y después sábado y domingo vamos a estar de 8 a 9 de la mañana. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Gloria a tu nombre, Señor, Jesús, te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que tú nos acompañes en este momento de predicación de tu palabra, que nos dé, Señor, a nosotros la luz suficiente para poder, Señor, presentar perfectamente, Señor, este libro a los hermanos, a la iglesia, para que ellos puedan, Señor, ser de alguna manera provocados, Señor, a esperar tu venida, Señor. Señor, y para que ellos puedan conocer, Señor, a través de este libro, todo lo que está relacionado con la iglesia. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, estoy con mi amada esposa, gracias al Señor. Vamos a cantar el 38, amor. No sé si tenés la carpeta ahí. Me espera un hermoso día. 38. Sí. ¿Lo sabés a ese? Vamos a cantarlo con mi esposa. Gloria al nombre del Señor. Vos empezá que vos tenés la mejor voz más. Me espera un hermoso día en el cual se manifestará, le veré tal como es, yo seré semejante a él, yo seré semejante a él, al Señor de señores. Me espera un hermoso día en el cual se manifestará, le veré tal como es, yo seré semejante a él, yo seré semejante a él, al Señor de señores. Él me prometió que si soy vencedor, me dará que me siente con él, así como él venció y se sentó con su Padre. Él me prometió que si soy vencedor, me dará que me siente con él, así como él venció y se sentó con su Padre. Así como él venció, yo venceré. Amén, gloria a Dios. Nos espera un hermoso día. Amén, gloria a Dios. Un día determinado por el Padre, que está pronto, hermano. Creemos Gracias, que está pronto Señor. ese día. Vamos a leer en el capítulo 2. Estamos siguiendo el libro de Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Y estamos viendo sobre la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Y nosotros tenemos que ver que esta iglesia, esta denominación, ¿no? Ya se hizo presente ya hace muchos años. Gracias, se formó, Gloria a tu nombre. ¿no? Después de que Constantino se casó con el Estado, con la Iglesia Católica, perdón, con el cristianismo. De ahí vino la Iglesia Católica, ¿no? Dispensacionalmente es en esa época. Bueno,
sabemos que la iglesia esta de Tiatira representa el catolicismo romano. Lo sabemos, estamos persuadidos como vamos a demostrar. Sus obras son abundantes, ¿no? Su caridad, por ejemplo, hermanas de caridad, ¿no? Sugieren esto. Aquella mujer, Jezabel, es la mencionada en Mateo capítulo 13, versículo 33. Vamos a leer ahí, 13:33. Mateo 13:33 más. Gloria al nombre del Señor. Y ahí la parábola de la levadura. ¿No? Que se acuerda que habíamos dicho que estas 7 parábolas, creo que son 7 o 13 parábolas, representan, están ligadas con la iglesia en su totalidad. Bueno, acá esta parábola representa a la iglesia de Tiatira. 13:33 más. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Claro, y entonces vemos que la levadura es la mala doctrina de la salvación por las obras. Pero esa es la mala doctrina, que uno tiene que ser salvo por las obras. Eso lo enseñó la Iglesia Católica durante toda su existencia y lo sigue enseñando hoy. Ellos no enseñan que la salvación es por fe, no, sino que es por obras, ¿no? Y también esta iglesia nosotros la podemos identificar por la mala práctica. ¿Por qué? Porque ella tiene amistad con el mundo. Ella se relaciona con el mundo, con los reyes, con los gobiernos del mundo, ¿no? Ahora, la mujer misma es la denominación, ¿no? Porque acá habla de la mujer Jezabel, ¿no? Que estuvo casado con Acab, ¿no? La mujer misma es la denominación. Es terrible esto. Llamándose a sí misma profetiza. Ella ha leudado todo el cristianismo con su mala enseñanza, que es la salvación por las obras, ¿no? Y bueno, y después están sus hijas, que son la iglesia que le responden a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sus hijas son las iglesias del Estado. Y también están sus nietas, que son las denominaciones menores o las organizaciones. Todos tienen la misma enseñanza. La enseñanza, ¿cuál es? La salvación por las obras. Es decir, que el hombre es salvo por las obras, haciendo buenas obras, haciendo donaciones de caridad, perdonando para ser visto. Todo lo que hacen los católicos apostólicos romanos son para ser dignos de entrar en el reino de los cielos, para ser dignos de la salvación, ¿vio? Y las hijas enseñan lo mismo. Bueno, y las nietas también enseñan lo mismo. Y no solamente la enseñanza, sino que la práctica de algunas de las relaciones del catolicismo tienen las hijas y las nietas, ¿no? Entonces, fíjese que algunos usan, por ejemplo, las hijas o las nietas usan la palabra reverendo. Esa palabra, digno de reverencia, ¿no? Significa reverendo, digno de reverencia. Y eso, las hijas de la Iglesia Católica y aquellos que enseñan también la salvación por obra, son de alguna manera, bebieron de la copa, ¿no? Que la Iglesia Católica bebió. Ellos son los hermanos que no vencieron en Éfeso. Bueno, eso después lo vamos a ver. Entonces, fíjese, ¿cuál es el significado? Reverendo, bautismo de niños, capiteles de iglesia y muchas otras doctrinas ellos tienen, ¿no? Y doctrinas y prácticas, no solamente doctrina, fuera de la Escritura, fuera de lo que Pablo enseñó a la iglesia. Nuestra única seguridad que nosotros tenemos individual es que la asamblea no conoce lo que significa
la simplicidad que es en Cristo Jesús. Eso, Corintios capítulo 2, 11:3. ¿Qué es la simplicidad en Cristo? Que el hombre es salvo por la fe, no por obra, para que nadie se gloríe, no como dice ahí en Efesios capítulo 2, 8 y 9, después vamos a leer. No, pero ahora vamos a leer 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3. Sí. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O de la sincera simplicidad a Cristo, ¿no? Con Cristo todo es más simple. Por medio de Él es más simple. Pero la Iglesia Católica no tiene la revelación del misterio oculto desde los años. Y si la tiene, no la va a recibir, no la acepta, ¿no? A ellos les conviene, y a las hijas de la Iglesia Católica y a las nietas de la Iglesia Católica les conviene enseñar la salvación por las obras, por el esfuerzo. ¿Para qué? Para tener a las personas en el temor, para que no sean libres. Porque cuando nosotros entendemos que somos salvos por la fe, ¿no? Y no por las obras, entonces nosotros nos sentimos libres. ¿Libres de qué? De las obras. Nos sentimos libres de las obras, porque no tenemos que hacer nada para ser salvos, porque ahora somos salvos por haber creído en Jesucristo, por haberlo recibido como Señor y Salvador. Pero esta doctrina viene de Pérgamo. Esta doctrina se perfeccionó en la Iglesia Católica Apostólica Romana y en sus hijas y en sus nietas. Ahora, ¿quiénes son? Usted mire, ¿quiénes son las iglesias que enseñan la salvación por obras? ¿No? ¿O quién enseña que hay un ministerio de reverendo? ¿No? ¿Y cuántas otras doctrinas? La Santa Cena, por ejemplo. La Santa Cena no es una expresión bíblica, ¿no? Porque no está en la Biblia la Santa Cena. No, es la mesa del Señor. No, participamos en la mesa del Señor. Por eso muchas veces cuando nosotros no expresamos correctamente, porque tenemos que ser correctos en la expresión, en la medida que vamos siendo enseñados, nos vamos separando nosotros de aquellas iglesias que enseñan el error, ¿no? La Santa Misa, la Santa Eucaristía, ¿no? Que eso es participar de la hostia, ¿no? Pues todo eso, el Santo Rosario, ¿no? Para ellos todas las cosas son santas, pero Dios las llama inmundas, todas esas cosas. Dios las llama inmundas. Nosotros no tenemos la Santa Cena, nosotros tenemos la mesa del Señor, porque en Cristo todo es más sencillo, es más simple en Cristo, como le hemos leído en 2 de Corintios 11:3. Ahora, por todas estas marcadas características del catolicismo, en los grupos religiosos fácilmente descubrimos quiénes son las hijas. ¿Quiénes son las hijas? Cuando usted está enseñando la salvación por las obras, usted se está identificando no con Cristo, sino que se está identificando con el catolicismo. Cuando usted llama a la mesa del Señor la Santa Cena, usted no se está identificando con el cuerpo de Cristo, se está identificando con la gran ramera, la que enseña el error. ¿Entiende? Si la Biblia no dice la Santa Cena, dice la mesa del Señor. Bueno, ahora nosotros tenemos que ver, para no ahondar tanto en este punto, ¿no? Tenemos que ver otro significado que tiene Jezabel. Bueno, esto nos va a traer, nos va a sorprender, va a abrir nuestros ojos, va a sacudir para siempre nuestra modestia espiritual, ¿no? De tener confianza en la carne, ¿no? Porque hay muchos que confían en la carne. Y Jezabel significa la que no cohabita. Ella pretende ser madre sin tener marido, ¿vio? Porque ¿hasta dónde llega la Iglesia Católica? Hasta el Papa. El Papa es la cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Y quiénes son las cabezas de las hijas? Y los reverendos, ¿no? Y muchas veces hay pastores que son las cabezas de la Iglesia,
Y cuando nosotros decimos que el pastor es la iglesia, es la cabeza de la iglesia, entonces ya tiene su marido la iglesia. ¿Quién es el marido? El pastor. No, esa es una herejía, esa es una doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa es una doctrina del nicolaísmo, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que el pastor es la cabeza de la iglesia y el pastor dice que la salvación es por obra y no por fe, entonces el pastor está identificándose con la Iglesia Católica Apostólica Romana y no con la palabra de Dios, ¿no? Por eso, fíjese que la que no cohabita, ¿no? La iglesia que predican que el pastor es la cabeza de la iglesia, a ellos no les puede llegar el mensaje de la esposa. No pueden entender el mensaje de la esposa de Cristo, ¿no? Pero aquellos que reciben al maestro que Dios constituyó, al maestro que fue Pablo, ellos aprenden del apóstol Pablo que nosotros los pastores somos miembros del cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza, como dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 20, creo 22. Vamos a leerlo más. No, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el esposo de la iglesia, no el pastor. El pastor no puede decir yo soy la cabeza porque está diciendo yo soy el esposo. Cuando dice la cual es su cuerpo. Y sometió en el 22. Sí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Vio? Entonces, cuando nosotros no tenemos a Cristo como la cabeza, entonces confiamos en la carne. ¿En qué carne confiamos? En la carne del pastor, ¿no? Creemos ciegamente lo que el pastor dice y no es así. Nosotros tenemos que creer en el pastor observando su conducta y su fe. ¿Cuál es la fe del pastor? ¿De dónde nació la fe del pastor? ¿De la palabra de Dios o nació de su propio pensamiento? ¿Se puede respaldar su fe por medio de la palabra? ¿El pastor puede respaldarlo? ¿Su enseñanza la puede respaldar ¿Puede él demostrar bíblicamente que es la cabeza de la iglesia es él? No puede mostrar eso. Entonces, cuando enseñamos esas cosas o cuando nosotros vamos a una iglesia que enseña esas cosas, nosotros no estamos yendo a una iglesia del Señor Jesucristo, estamos yendo a la iglesia del pastor Pedro o del pastor Juan o del pastor Luis, pero la iglesia no de Pedro, ni de Juan, ni de Luis, la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso nosotros le pusimos a nuestra iglesia la iglesia del Señor Jesucristo. No, por eso, porque Él es la cabeza y es el esposo. Bueno, y así, fíjese qué terrible, la que no cohabita, ¿no? Si Él dice, el pastor dice que es la cabeza de la iglesia, entonces Él no puede cohabitar con Cristo, ¿no? Ahora, ¿quién es la que no cohabita? Esa es Roma. Ella tiene obras, y las obras postreras son más que las primeras. Pero no son obras de fe, sino que son obras de la carne las que tienen ellos. Así también las hijas de Roma, ellos ponen mucho énfasis en las obras, no en la fe. Ellos enseñan que siempre hay que estar haciendo algo. La fe nos lleva a descansar. La fe es una silla que nosotros tenemos que descansar, reposar de todos nuestros trabajos, de nuestra vida pasada. Cuando nosotros estamos bien descansados en Cristo, creyendo que Cristo llevó todos nuestros trabajos a la muerte, que deshizo al juicio de Dios, ahora nos podemos levantar. Por la fe andamos, después dice. Por la fe andamos. Entonces, fíjese qué maravilloso. No son trabajos de amor, sino de la más rigurosa ley. Sí, ella tiene fe, pero en sus propias obras tiene fe. La Iglesia Católica y las hijas y las nietas de esta, ¿no? Tiene en sus propias obras, oh, qué bien que me siento, servir al Señor, qué bien que me siento, he hecho esto, he hecho lo otro, ¿no? Y ahora creo que me merezco la salvación. Bueno, fui a predicar a los hospitales, ayudé a tal hermano a hacer una cosa, a hacer la otra,
bueno, creo que voy a entrar al cielo por eso. No, eso es la salvación por las obras. Eso no solamente lo enseña la Iglesia Católica, hay otras denominaciones que nosotros conocemos que enseñan eso, pero nosotros le estamos llevando, ¿no? Estamos ahí intercediendo, ¿no? Para que ellos puedan recibir esta palabra de gracia. Y mientras que nosotros estamos orando y llorando para que ellos sean iluminados, ellos peor van y hacen, ¿no? Ellos no quieren salir de las obras, ¿no? Anulando completamente la fe, anulando completamente al Señor Jesucristo y su obra. ¿Vio? Ella está llena de clérigos, de sacerdotes también, está llena de sacerdotes. Sus hijos son legiones, pero no son nacidos del Espíritu. No son nacidos del Espíritu. Cristo como cabeza no recibe la gloria de ser su marido, porque Cristo no es el marido de la Iglesia Católica Apostólica. El marido de la Iglesia Católica Apostólica es el Papa. Es así de sencillo, ¿no? Sus hijos son simplemente la descendencia del esfuerzo propio. Ellos tienen hijos a través del esfuerzo propio. Pero el Espíritu Santo lo llama fornicación, hechicería. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Entonces vemos que esta Jezabel está rotulada en grandes letras del misterio Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones, de las abominaciones de la tierra. Eso después lo vamos a leer. Segunda Ahora vamos. Reyes 9. 2:9. 2:9. No, capítulo 9. Capítulo 9. Sí, versículo 1 más. 9:1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Sí, seguí un poquito más. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Sí. Luego, toma la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Sí. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre de Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él le dijo: así y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Bueno, vamos a seguir leyendo después. Usted también puede leerlo en su casa, que ahí en ese mismo capítulo se demuestra, ¿no?, que Jezabel era una hechicera, ¿no?, y era una fornicaria. Por eso Jezabel está rotulada el misterio la grande, ¿no? Misterio
Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. ¿No? Y bueno, qué pena para el Señor, ¿no? Cuán pocos están libres de esta doctrina, de esta enseñanza de salvación por las obras, ¿no? De procurar llevar a la gente a que sean salvas por las obras, o mezclar las obras con la fe, ¿no? Sí. Versículo 5. Sí. 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ya vamos a llegar a ese tema a su debido tiempo. Bueno, ¿habrá alguna denominación o escasamente una asamblea, por ejemplo? ¿Habrá algunos obreros cristianos que estén completamente libres de la salvación por las obras o aceptación de ellas? ¿Quién se afirma resueltamente por la gracia absoluta? ¿Quién decide? A diferencia de las 3 primeras iglesias, Tiatira continúa hasta el fin de los 7 años. No, Tiatira, la iglesia católica, los que adoran a la iglesia católica van a seguir hasta esa edad. Aquellos que son vencedores de esta fila, guardando mis obras, Dios dice, hasta el fin, el versículo 26 del capítulo 2 de Apocalipsis, ¿no? Ellos constituyen la más baja clase de vencedores, que son un tipo de Lot, ¿no? Representan a Lot en esta clase de creyentes. 26 sí. del capítulo 2 de Apocalipsis. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí está. De alguna manera va a haber algunos vencedores ahí, de esa iglesia, ¿no? Y su recompensa va a ser inferior. En el 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Quiere decir que ellos van a seguir acá en la tierra, ellos no van a ser arrebatados en ninguna fila, sino que ellos van a seguir acá en la tierra, van a sufrir la tribulación y la gran tribulación que va a venir sobre la tierra. Pero al final ellos serán gobernadores de las naciones, de algunas naciones, y ellos la regirán con vara de hierro, como lo vamos a ver después. Al que venciere, por supuesto, al que venciere, porque ahí en la Iglesia Católica también hay gente salva, que creen en el Señor Jesucristo y que no están de acuerdo con las enseñanzas que ellos tienen, ni con la práctica que ellos tienen, no están de acuerdo. Bueno, entonces fíjese, sería hermoso hacer un resumen de lo que hemos visto, ¿no? La doctrina de Balaán, la doctrina de los nicolaitas y la práctica de los nicolaitas, ¿no? Usted recuerde, ¿no?, lo que Balaán enseñó al pueblo de Israel. Usó un ardid, una mentira, un engaño para obtener el premio que le había ofrecido Balac, ¿no? Y nosotros sabemos que él se quedó con el premio usando la astucia, ¿no? Porque él no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero los pudo engañar, porque él sabía que la debilidad del pueblo de Israel estaba en la carne, y les engañó por medio de la carne. Entonces fíjese, qué terrible fue eso. Pero hubo un hombre celoso, un hombre que fue buscando al hombre que era nieto de Aarón y que había traspasado con una lanza al príncipe israelita y a la princesa moabita o madianita, ¿no? Él los traspasó y así hizo calmar la ira de Dios en contra del pueblo de Israel. Números 25. Número 25, hermano. En el versículo 5 vamos a empezar. Sí, dale nomás.
En el 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjese, mientras que ellos lloraban, ¿no?, la muerte de aquellos que habían hecho pacto que habían tomado mujeres moabitas, y ellos lloraban por ese pecado que el pueblo de Israel cometía, ¿no? Delante de Dios, que se quebrantaban sus corazones. Dice, mientras que ellos lloraban, dice que, ¿qué pasó más? Mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. A la puerta del tabernáculo de reunión, fíjese. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Pero ¿qué vio Moisés? Moisés vio que mientras que él estaba orando, estaba llorando, había un israelita que introdujo en su tienda, ¿no?, a una mujer moabita. La introdujo, la escondió allí. ¿Vio? Él estaba quebrantado por el pecado de Israel. Y a este hombre no le importó. Era un israelita, no era cualquier israelita, era un príncipe, como después vamos a ver. No le importó, estaban muriendo ahí gente por ese pecado, y él no le importó. Él tomó una mujer moabita y la introdujo en la tienda. Y dice en el 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Ahí podemos también ver a aquel que fue muerto en la iglesia de Pérgamo, ¿no?, que estaba en contra de todos, ¿no?, y él fue muerto por causa de su celo. Antipas, contra todo, fue muerto por causa de que él no estaba de acuerdo con las enseñanzas, con la doctrina, con la práctica de los que predicaban la doctrina de Balaán y de los nicolaitas, y a causa de eso fue muerto, ¿no? Pero él era un hombre celoso. Vemos al mismo Señor Jesucristo que en su celo él agarró un látigo y sacó a los cambistas y a los que hacían negocio dentro de la casa de Dios, los sacó a todos afuera. ¿Vio? Y así este celo por las cosas de Dios y por Dios, esto solamente los vencedores totales tienen. Solamente la esposa tiene este celo, ¿no? ¿Y qué hizo este Fines más? En el 7, en el 8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Y el 14? Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlo, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Fíjese lo que es la santidad del pueblo de Dios y lo que es el celo por las cosas de Dios, ¿no?
lo que es el celo. Tiene que levantarse alguien, ¿no?, del medio de la iglesia, ¿no?, y mostrar su coraje, su valentía, como a través de la historia lo han hecho estos hombres que dejaron una huella para que nosotros la miremos y la pisemos, pero sobre todo la huella que dejó nuestro Señor Jesucristo, el cual alzó su voz y reprendió a los escribas y fariseos de su tiempo, ¿no?, de la hipocresía de ellos, de que la doctrina que ellos enseñaban no era la doctrina que Dios había ordenado. Tiene que haber hermanos en medio de la iglesia, como el apóstol Pablo, ¿no? Él le reprendió a Pedro, ¿no?, cuando Pedro no andaba correctamente, lo reprendió, ¿no?, por el Espíritu Santo, ¿no? Y después Pedro, él escribió de Pablo que las cosas que el apóstol Pablo ha escrito, que las cuales son muchas difíciles de entender y algunos inconstantes e indoctos las tuercen. ¿Entiende eso? ¿No? Entonces vemos que se puede ir en contra de aquello que no es de Dios. Con coraje, con valentía, con el Espíritu de Dios, se puede hacerlo. Y después está la doctrina de los nicolaítas, la cual nosotros hemos visto, ¿no?, que es vencedor del pueblo, ¿no?, que eso significa Nico es vencedor, ¿no?, del pueblo. Y ellos, los nicolaítas, enseñaban, ¿no?, que el hombre es salvo por las obras y no por la fe, ¿no? Ellos tomaron señorío sobre la iglesia y las hijas hacen lo mismo. ¿Cuánto hay, ¿no?, que toman señorío sobre la grey de Dios? Que ellos dicen que son la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos pastores hacen eso? ¿No? ¿Cuánto ellos todavía están predicando herejías en contra del sacrificio de Cristo, en contra de la sangre de Cristo derramada? ¿No? Nunca toman la verdad para poder llevar a los hermanos a la perfección, sino que ellos se recrean en su fornicación y en su idolatría, como dice la palabra del Señor. Y así es un resumen que nosotros tomamos de la iglesia de ahí. Por supuesto hay hermanos ahí, hay hermanos salvos, tanto en la iglesia católica como en las hijas y en las nietas hay hermanos que son salvos. Ellos no van a ser arrebatados en la primera fila, tampoco van a ser arrebatados en la gran multitud, sino que ellos van a quedar acá para reinar sobre las naciones, aquellos que venzan. Después vamos a ver en qué fila se van a levantar ellos. Alabado sea el Señor. Vamos a entrar así un poco, hermano, en la iglesia de Sardis. En la iglesia de Sardis. Y vamos a leer el 3.1 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Amén, gracias, ma. Y dice, acá podemos ver la descripción que el juez que está en medio de los 7 candeleros hace, el juicio que él emite sobre esta iglesia, ¿no? Bueno, y es semejante a la primera, el juicio. Pero hay un pequeño detalle en la diferencia en cuanto al texto del griego. En la primera carta, en el 2.1, vamos a leerlo para que los hermanos que están escuchando puedan entender. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El 2.1. El 2.2. El 2.1 me dijiste. Sí, el 2.1 más. Perdón. El Dice, 2.1. ahí nosotros vemos que Cristo sostiene, lo leíste correctamente, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Ajá. el que tiene las 7 estrellas ahí, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Claro, ahí está, Apocalipsis 2.1. Cristo sostiene, ¿no? La palabra sostener del griego es XGARWB. No lo sé, le digo la letra porque no lo sé la pronunciación, hermano, ¿no? Él sostiene las 7 iglesias, ¿no?, en su mano. Aquí en el capítulo 3.1, él únicamente la tiene. La palabra griega es EXWB,
que es poseer, que significa poseer. En la otra tiene esas, y en esta posee. Bueno, entonces, al principio los controlaba, pero desde el tiempo de Sardis en adelante no le fue permitido gobernar a Jesús sobre la iglesia, no le fue permitido. O él ser la cabeza, ¿no?, de la cristiandad, no le fue permitido a Jesús, desde Sardis. No, sabemos que Sardis, bueno, ahora vamos a ver. Así como el Espíritu Santo no es gobernado por Cristo, sino que coopera con Cristo, de igual manera muchos ministros pretenden una actitud similar hacia Él, ¿no? Muchos ministros quieren ellos gobernar con Cristo, ¿no? Cuando nosotros estamos siendo gobernados por Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros no gobernamos juntamente con Cristo. Bueno, y eso es una humildad de pensamiento, digámoslo así. Los hombres rehúsan al Señor, rehúsan la autoridad en la enseñanza, rehúsan el control, ¿no?, del Señor. El Señor merece ser el que controla, Él merece la gloria, la honra, todo, pero hay muchos que no se la quieren dar. Sería bueno si ellos realmente cooperaran con Él, ¿no? Y así el Espíritu Santo operaría por medio de ellos. Ahora, ¿qué significa Sardis? Significa escapando, o lo que queda, o príncipe de gozo. Ahora vamos a ver de dónde viene la iglesia de Sardis. Desde Efesio, de ahí desde Efesio viene. ¿No? Desde Efesio en adelante había habido un triste descenso en la iglesia. La iglesia de Pérgamo fue el resultado de haber rehusado en Éfeso arrepentirse, porque así fue formado Pérgamo, porque no se arrepintieron. Una vez comenzada la degeneración, llega a ser más baja todavía. Que nadie piense que podrá apartarse de andar en la luz sin caer en el mayor error. No, nadie piense eso. De igual manera, Pérgamo rehusó como congregación arrepentirse de su tolerancia, porque ellos toleraban las doctrinas de los nicolaístas, ellos toleraban la doctrina de Balaán, lo toleraban, y entonces fueron más abajo en su comunión, ¿no?, en su caída. Así ella llegó a ser conocida como Tiatira en figura, ¿no?, los que más abajo todavía, ¿no? Aquellos quienes se arrepintieron llegaron a ser Sardis, ¿no?, los que se arrepintieron de Pérgamo, los que escaparon de la condición de Pérgamo, ¿no? Ellos, por eso significa escapando significa Sardis, ¿no? Entonces, los que escaparon de Pérgamo, ellos llegaron a ser la iglesia de Sardis, y la formaron. Aquellos que se arrepintieron llegaron a ser Sardis, escaparon un pequeño resto, ¿no?, de vida y de verdad. Ahora, cuando nosotros comparamos con las condiciones prevalecientes de ellos, habían tenido gran victoria. De consiguiente, Sardis llega a ser príncipe de gozo. Que yo dije que ayer que Pérgamo significaba príncipe de gozo, pero no, acá es Sardis, ¿no?, que también significa, ¿por qué? Porque ellos escaparon de la condición que había en Pérgamo, y ellos escaparon con un poco de verdad, ¿no?, y también con un poco de vida, ¿no?, de la vida del Señor. Así Sardis dispensacionalmente representa el protestantismo, ¿no? Eso representa a Sardis, a los protestantes. Escapó de la deplorable condición de Tiatira que arruinó a Pérgamo. Él escapó, gracias a Dios que escaparon los hermanos. Para entender bien estas cartas necesitamos tener en cuenta que lo que describe el protestantismo, desde su comienzo hasta el fin de esta edad. El protestantismo comenzó con una llama de avivamientos, ¿no?, de obras muertas, ¿no?, de las obras muertas de la justificación por la fe, bajo Martín Lutero en el año 1600, ¿no?, en el año 1500 después de Cristo.
Entonces, los avivamientos han sido la orden desde entonces, mas la vida realmente y el poder que ella ha profesado tener, dejó de tenerlos. ¿No? Ellos perdieron eso, perdieron el poder de manifestar la vida, ¿no? El poder de esa vida, no la podían manifestar los protestantes. Mas la vida real, permaneciente y el poder, ella dejó de manifestarlo. Una reputación mejor que la condición verdadera ha prevalecido en la cristiandad, ¿no? Que tienes nombre, que vives, bueno, vamos a leerlo, sí, que tienes nombres y que vives y estás muerto. Eso le dice el Señor a la iglesia esta de Tiatira, de Sardis. Tiene nombres que vives, pero estás muerto. Triste decirlo, mas es lo que ha seguido inmediatamente a cada avivamiento, local y general. Muchos detalles de quejas contra Sardis son lastimosos. Solamente hay un elogio, ¿no? En el versículo 4 más. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Vio? Ese es un elogio para ellos. Se cita una exhortación, ¿no? Aquí también, ¿no? Sé vigilante, dice después, ¿no? Son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No, en el 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Vio la amenaza? Si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Entonces nosotros vemos que esta iglesia representa a los protestantes, a la iglesia que no aceptó la doctrina de los nicolaitas ni la doctrina de Balaam, no aceptaron ellos eso. Pero igualmente ellos al no vencer la condición de que ellos mismos tenían, ellos no pudieron ser vencedores totales. Eso nosotros lo vamos a ver en el día de mañana, hermano. Bueno, les abrazo en el Señor. Esperamos escucharnos mañana de 9 a 10 de la mañana. Vamos a hacer una oración. De 10 a 11. De 10 a 11, ahora más. Sí. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú has preparado para que podamos compartir tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra, Padre. Te damos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Encomendamos a ti, Señor, esta palabra que se ha dado en esta noche. Señor, te rogamos que tú puedas abrir los ojos del entendimiento, Señor, de aquellos que están escuchando, para que puedan comprender estas cosas, Señor, que podamos entender claramente, Señor, para estar preparados para cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, Señor, y que podamos discernir, Señor, entre asamblea y asamblea. Gracias te damos, Padre, por todo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y la gloria, la honra y la alabanza sean para ti siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.